Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo video a través de nuestro canal Por Vía de Mientras. Ya saben ustedes que estamos aquí cada semana con un nuevo invitado y estamos celebrando los 100 años de la radio en México, que justo en septiembre de este 2021 se concretan y que bueno, pues todo el año por supuesto estaremos haciendo estos festejos y estamos invitando a grandes amigos y tremendas mentes creativas y maestras que han estado también formando parte de estas filas radiofónicas y de muchas otras cosas más. Ya están viendo a nuestro invitado esta semana. Él es Fabián Giles, quien es autor, escritor, humorista, locutor, hace voces, es artista visual, un poco de todo. Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un gusto estar contigo, mi querido y estimado Eric. Pues qué bueno estar aquí por este medio que ahora se ha vuelto ya tan común, ¿no? En estos tiempos de sana distancia y encierro. Pero exactamente. Pues prácticamente pues es un gusto poder seguir estando así en contacto con la gente que estamos en todo esto de los medios y la comunicación. Así es, que Fabián, muchísimas gracias de verdad, porque pues además de que son tiempos complicados, pues es también una buena idea de pronto podernos saludar, aunque sea de esta manera. Así precisamente de ahí nace esta idea de Por Vía de Mientras, ¿no? Pero ya se me hace que se está volviendo una buena idea, de hecho, para poder hacer cosas mucho más sencillo, ¿no? Que es hacer contacto con la gente a través de sus propios espacios, como el tuyo que estamos viendo ahora mismo y que se ve que es un espacio bastante creativo. Pues sí, digamos que he aprovechado el tiempo también como para seguir cultivando mis aficiones. Una de ellas pues es todo el coleccionismo y obviamente pues esta afición por la saga de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, que ha sido pues sí, digo, a mí una de las cosas que me ha inspirado desde que yo tenía uso de razón, desde que yo tenía 6, 7 años, cuando vi la película aquella en el cine, el que ya no existe, el cine Futurama. En Lindavista. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Vivías por allá? Pues en la zona norte, sí, de la ciudad, y entonces pues mi mamá era muy dada a llevarnos al cine, entonces pues me acuerdo perfectamente que fuimos a ver esa película y yo quedé anonadado después de ver esa película. ¡Qué maravilla! Y ahí, digo, salté a muchas cosas. El cine ha sido una de mis pasiones, pero obviamente también la televisión y el radio, que es también otra de mis grandes aficiones y pasiones. ¡Qué maravilla! Pues quiero decirte que compartimos 100% esta afición por Star Wars. Tenemos este trauma psicológico infantil venido a hombres de más de 40. Además, hoy que grabamos esta entrevista es 4 de mayo. Me parece una cosa... Exacto, hoy es el día de Star Wars. Exacto. Podrán ver el póster que está acá, que es el original de la saga. Exacto. 17. Oye, pero a ver, vamos por partes, porque de verdad eres un hombre multifacético, y ahora que has adelantado la parte del coleccionismo, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿cuál es tu colección más grande y la primera quizás en la que haya comenzado tu vida de guardar cosas? Yo creo que la primera fue los álbumes de estampitas, no sé si te acuerdas, era un clásico tener álbumes de estampas. Bueno, primero estampas en formato coleccionable, que eran las estampas que venían con un chicle, claro, un sobre con 5 estampas. Yo me acuerdo perfectamente. Esas sí, yo ya tengo muy pocas, ¿no? De hecho, no las pude guardar todas. Lo que después fue guardar fue esos álbumes de estampas que pues ya en la primaria, me acuerdo que venían, ibas a la papelería y comprabas los sobres, y luego era muy clásico intercambiar, ¿no? Con los compañeros de la escuela, las repetidas. Con la liga y ya, ¿no? Después eran hasta los volados que se aventaban también ya en la secundaria, me acuerdo. Entonces... ¿A poco tienes álbumes todavía de esa época guardados? Todavía tengo algunos, pues más bien de los años 80s, 90s, sí, todavía tengo algunos. No, ya te digo, muchos de los de mi época de infancia, no. Ok. Se perdieron en las mudanzas, en ese tipo de cosas. No sé, yo recuerdo mucho un disco de la versión del disco de Key Day de Radiohead. Ajá. Que todo el mundo lo compraba y decía, bueno, ok, nada más viene el disco y no trae nada. Entonces ya tenías que quitarle la caja, el disco, quitabas la tapa y abajo estaba un cómic.
Lo abrí y dices, wow, o sea, esto era lo genial del disco, o sea, porque todo el mundo abrió el folleto del disco y decía, bueno, ¿y dónde viene lo especial de esta edición? Claro. Que venía escondido detrás de la tapa. Yo creo que muchos ahorita han de decir, yo lo tengo, a ver. Exacto, Igual y ni lo he visto nunca, ¿no? Yo solamente me dediqué a ilustrar discos, pero tuve como 2 o 3 experiencias fallidas y eso me desanimó un poquito. Porque, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo hice, por ejemplo, el álbum del disco de La Barranca en el año 2000. Ok. Eso fue una cuestión, digo, como gusto personal, a mí el grupo me gustaba, yo trabajé con ellos como su diseñador de página web en ese entonces, ya estoy hablando hace 20 años. Eso para mí fue muy satisfactorio. Yo trabajé el arte del disco durante los 6 meses que duró la grabación del disco. Me iba al estudio, escuchaba las piezas, los demos, las maquetas, y entonces fui armando todo el proyecto de diseño hasta que ya se armó el disco, pero como salió así de que ya se va a publicar el disco, entonces pues ya lo tuve que entregar el arte, pero pues a mí me lo tomaron en cuenta como si fuera solamente un booklet de 2 páginas. Y el booklet eran como 16 páginas. Y les dije, oye, pero esto tiene un trabajo. Sí, pero es que esto ya es lo que pagamos por eso. Entonces dices, bueno, pues entonces todo el trabajar para que eso nada más fuera como algo sencillo. ¿Alguna vez se dio a conocer el trabajo que hiciste para el disco primero de La Barranca? El disco, sí. El arte de las 16 páginas que habías diseñado. Se quedó en su página de internet. Okay. Yo hice las portadas, creo que por aquí tengo unas. A ver. Ok. Bueno, esta fue la portada principal y unas secundarias que claro. Están padrísimas. Sí, te digo, la primera esta de aquí fue la original del disco. Después, ahora sacaron una versión en vinil, 20 años después, y creo que el disco, el vinil, tiene esta imagen en el centro. Ok. Y este fue para un sencillo de estallido interno. Entonces, pues, fue el trabajo que hice hace... Padrísimo, está padrísimo. No había como que esa idea de que pues también el disco tenía su vida propia en cuanto al diseño. Entonces, claro. Pues es que me pones incluso ahí un buen pie de ladrón para hacer este puenteo con la parte visual, con el diseño, con las artes gráficas y el arte objeto, que evidentemente pues aquí en México nunca ha sido como muy... hay algunas cosas que me ha tocado ver que sí son de verdad de plausibles, de ponerse de pie, de cosas maravillosas, pero cuestan muchísimo y evidentemente, además a la caída del sistema discográfico, ¿no? Pues ya cada vez menos se le iban a apostar a trabajos de ese tipo, pero esto me lleva a esta parte que me llama mucho la atención de tu cabeza y de tu estructura cerebral, porque siento que todo el tiempo tienes cosas que decir, ¿no? Y que buscas maneras de poderlas expresar. Está, por ejemplo, lo del collage que estaba viendo, que tienes, por cierto, subido en tu canal de YouTube, que tienes unos trabajos maravillosos y que yo te voy a encargar uno cuando termine esta entrevista. Pero cuéntame, por favor, un poco de esta... ¿Qué te dice tu cabeza a la hora de plasmar una nueva obra? Pues mira, yo creo que también he estado como en muchas vertientes, o sea, digamos que a mí la parte de diseño me ha servido como para pues explorar todos estos aspectos de la cuestión audiovisual. Me ha gustado como trabajar en diferentes plataformas, digo, yo soy más de trabajar el collage, lo empecé como un hobby, ¿no? Empecé desde que estaba yo en la prepa, me acuerdo, forraba mis cuadernos, entonces digo, claro. Ese tipo de cosas lo hacía como pasatiempo, pero después ya empecé a ver que pues, sí había algo más formal en este aspecto del collage, y luego con el tiempo, cuando entré a la universidad y salí y me puse a trabajar en proyectos de diseño, pues ya empecé a ver que también, pues por medio de la computadora podías hacer cosas padrísimas, ¿no? Entonces dije, bueno, yo creo que por aquí también es por donde puedo empezar a explorar eso que traigo mentalmente y que quiero mostrar. Entonces yo creo que también la parte del collage tuvo como un auge en mi vida y luego después como que se quedó como latente ahí en stand-by.
Y ya en los últimos años empecé como que a volverlo a retomar. Dije, bueno, ya lleva tiempo ahí como que esperando para sacarlo. Entonces, precisamente este año que acaba de pasar ha sido como que uno de los años más productivos que he tenido en cuanto a la elaboración de collage, porque pues, por todo el tiempo que yo me vine a vivir aquí a un departamento en el Estado de México. Okay. Tengo aquí mi estudio, o sea, aquí empecé a hacer como ciertas cosas. Venía cada 15 días, cada mes, y después ya dije, no, me voy a tener que ir para allá. A ver, ¿en cuánto tiempo dura esto? Y pues, ¿cuánto tiempo? Ya llevo más de un año, entonces. En los 2 meses que va a durar máximo la pandemia, ¿no? Ajá, exacto. Todo el mundo pensó que va a ser algo como temporal y ya, pues no. Dije, pues de cualquier forma tuve que empezar como a ver todo lo que tenía ahí en guardado y que tenía como cosas sin hacer, sin acabar. Entonces, para mí el collage ha sido como un medio como para explorar toda esa parte lúdica, pero también de mostrar cosas que no son tan fáciles. Digo, a mí me hubiera gustado dedicarme a la pintura también o a la escultura, pero pues ya ves que dicen, haz lo que puedas hacer con lo que tengas y con y donde estés, ¿no? O sea, y entonces pues es lo que a mí me ha servido este tiempo. El collage ha sido como mi punto de fuga para ver ciertas cosas bueno, tanto hago cosas en papel como hago cosas también en la computadora, o sea, o a veces mezclo, o sea, hago cosas de aquí en la computadora, las imprimo, las recorto y luego las vuelvo a escanear, o sea, es jugar como que con las técnicas, yo digo que es como una técnica híbrida entre lo análogo y lo digital. Que está padrísimo, o sea, una y otra, o sea, tiene su chiste ya. La parte de papel, eso ya es un arte mucho más, pues al paso del tiempo, además, se te va cobrando, ¿no? Triple o cuádruple valor, ¿no? Claro. Porque además, los elementos, además, para usar cada vez van acabándose, ¿no? Claro. Pero la combinación de que a lo mejor puedas pensar algo en físico, algo que puedas palpar y después montarlo a una computadora y hacerle algún tipo de movimiento o de algún otro tipo de cosa, está increíble, ¿no? Claro. Sí, no, yo creo que, te digo, ahorita un poco funciona en el aspecto de que pues, para mí ha sido como esta parte de soltarme un poco esta libertad creativa. Pero digamos que en ese tiempo latente en el que no estuve yo metido en el collage, fue el tiempo en el que estuve metido de lleno, primero en cuestiones impresas, editoriales, y después brinqué de la nada, ¿sí? A la radio. O sea, fue algo así como que de pronto dije, bueno, yo creo que una parte que para mí me marcó bastante, ¿no? O sea, yo después de haber sido fan de la radio, de WFM, de Radioactivo, con Martín Hernández, ya a últimas fechas, digo, un poco Reactor y lo que hacían un poco con Órbita, bueno, antes Órbita, luego Reactor y ahora a últimas fechas Ibero. Ajá. 99, entonces yo estaba como en ese navegar de que, bueno, a mí me dije, bueno, algún día me gustaría hacer como lo que yo escuchaba de joven, ¿no? Entonces, para mí fue el entrar como a ese medio, ¿no? De pronto empecé a contactar gente que estaba como en el medio y me acuerdo mucho que en esa época empecé ya como a ver que pues empezaba a ver muchas cosas en diferentes estaciones de radio. Entonces una de ellas fue en la W, estoy hablando de pues que fue finales de 2005 cuando empezó el programa de Radio del Hueso. Entonces a mí me tocó como empezar a escuchar y dije, ay, estos cuates están igual de locos que yo. Entonces los empecé a contactar, pero obviamente las condiciones no eran las favorables, porque me dicen, no, pues es que ya estamos completos, tenemos pero nos interesa tu trabajo, está padre lo que haces. Pero pues de eso pasó un año, o sea, un año realmente a que se diera la oportunidad a finales de 2006 y se dio una ruptura en el programa, salieron 2 integrantes y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Entonces pues, dijeron, vamos a hablarle a este cuate a ver qué tal. Entonces yo les decía, pues yo en la vocacional hacía voces con mis cuates, imitaba a los maestros, hacía voces de la gente que conocíamos, de los actores y cantantes y cosas así, pero por hobby igual. Entonces, pues a mí se me daba mucho eso de empezar a imitar voces. Entonces, cuando entro al Hueso, me dicen un día, ¿tú haces voces? Le dije, pues sí, pues a ver, que me viento todo el listado de voces que tenía y me dicen, no, pues está bien. Entonces vamos a empezar por ahí también y obviamente también a la par empecé a escribir guiones, empecé a hacer parte para el programa, pero como al mes fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ya vas a entrar a cabina.
Y yo, ay, pero si yo sufro de pánico escénico. No sabía cómo. Me decían, no te preocupes, vamos a estar nada más en la cabina. Tú nada más, olvídate que allá afuera te está escuchando un montón de gente. Tú nada más estás aquí. Entonces, pues dije, bueno, me voy a hacer de cuenta que estoy platicando con mis cuates en la sala y no estamos teniendo bronca de que no esté viendo nadie. Nada más nos están escuchando, pero no nos están viendo. Entonces, la primera vez que tuve ya que enfrentar ese pánico escénico fue como, yo había entrado a finales de diciembre de 2006, Ajá. desde 2007. Entonces, estuve un mes así como que en intervalos de que sí entraba, no entraba, porque había que pedir la anuencia del sindicato para que pudiera yo entrar, entonces ya se dio. Y ya empecé a transmitir en febrero, y entonces en el mes de abril nos dicen, vamos a hacer una transmisión fuera de la estación, vamos a ir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y desde ahí vamos a transmitir por antes nombre. Yo vi el vistazo que vi del auditorio lleno, dije, híjole, aquí sí me va a dar, pero el Tramafat, como decía Héctor. Entonces yo creo que, pues sí, fue un poco, la ventaja fue que apagaron la luz, entonces ya dije, bueno, okay, ya fue, pero sí fue el tener así todas las miradas sobre ti, y empezar a hablar, y empezar a hacer voces, y empezar a cotorrear y todo. Bueno, pues ya poco a poco fui perdiéndole un poco ese pánico a la multitud, a estar en público. Voy a aplicar la censura de este programa. Oiga, Jarocho, ¿les gusta el jarocho? ¡Sí! ¡Madre de la cachucha! ¿Y la jarocha? A ver, Jarocho, pues, ¿a qué vino, Jarocho? Mire, yo vine a cantar aquí con todo respeto, vino con otro. Sí, ahí le va una rima, una copla. Se lo digo, a ver si le va. Ahí le va. Con respeto vengo a cantar, pues a mí no se me olvida que hace 4 décadas aquí hubo una injusticia. Y aunque algunos no quisieran que todo eso se supiera, para que no se los fregaran a estos hijos de todas sus... No rimó nada, Jarocho. ¿Qué fue eso? ¿No rimó? Pues es que no hago con alto sentimiento. No le digas eso, Mónica, porque te va a alburear este hombre. No, espérame. ¿Es que no estás rimando? No va a querer. Bueno, ya, voy a seguir con la otra. A ver, venga. Y es que aunque digan que no, que nadie tuvo la culpa, esos que eran del gobierno ya han de estar en el infierno. Y si nada los asusta, pues que hijos de los perros que lo mandarán matar por haber sido tan ¡Qué bárbaro, Jarocho! Perdón usted si nos está escuchando en la radio. Porque además una cosa es pararte en un escenario para hacer cosas o sea, directamente para la audiencia que está ahí. Pero aquí es hacer un programa de radio que fluye normal, con gente viéndote, ¿no? Exacto. Que es una especie de pesadilla para la gente que hacemos radio. Exacto, sí, porque estamos como si estuviéramos en el zoológico, ¿no? Están viendo ahí y todo. Ajá. Vamos a ver lo que hacen aquí estas personas. Entonces, sí, era un poco, sí, estresante, ¿no? Pero ya luego, conforme fueron pasando los años, bueno, pues sí estuve 5 años ahí en el programa, pues ya era algo común, y luego pues te empiezas a hacer como que la gente empieza a ver pues normal lo que hacen. Dice, pues ya somos varios, somos los mismos que estamos haciendo las locuras que les da risa, porque pues siento que el programa tuvo esa esencia porque precisamente retomamos la parte de la radio de los años 80 y que la mezclamos un poco con la televisión, que fue también el parteaguas de muchas de nuestras generaciones, que crecimos con la televisión como niñera también, y que nos fueron creando como ese tipo de parodias, sketches, obviamente los polivoces. Fue como el preámbulo de muchas cosas que a mí me gustaban, y pues luego que empecé yo a poner en práctica en el programa. Y entonces me acuerdo mucho de una vez que nos mandaron un mensaje de un asilo de la ciudad de Monterrey, que nos escribió alguien de los que cuidaba ahí a las personas mayores, y nos decía, es que ustedes lograron hacer lo que no podíamos nosotros, tenerlos quietos en un lugar, se sientan a la hora del programa y ponemos el radio, y como en los viejos tiempos de los 50, la gente los escucha como si estuviera yo en una radionovela, y se ríen y escuchan y ven los personajes. Pues eso era lo padre del programa, ¿no? Que dábamos la noticia, pero luego le metíamos la parte del sketch, ¿no? Que hacíamos mucho esta parte me acuerdo mucho que nos chuleaban cuando hacíamos las imitaciones de nosotros los pobres, ¿no? Porque pues, todo el mundo se acordaba de Pepe el Toro y el modito de hablar, y así como que
Mire, ya vio, por su culpa me hizo hacer una tarugada. Entonces, eso es lo que le encantaba a la gente, yo creo que acordarse de... Yo me acuerdo que yo hacía la voz del camellito, que era el camellito que decía, camellito, ese es mi Pepe el Toro, somos pobres, pero honrados, ¿no? Y entonces yo creo que eso era lo que más le gustaba a la gente, ¿no? De escuchar lo que en los años 40, 50 era como que lo máximo, ¿no? O sea, la radio y luego después el cine, porque pues, antes de la televisión, pues era lo que más marcaba a la gente, ¿no? Y se veía reflejada en estos personajes de la cultura popular. Entonces, pues nosotros retomamos todo eso de los polivoces, de las películas de los 50, y luego ya le regresábamos con lo actual de ese entonces, empezar a criticar a tal o cual político. Entonces, pues a mí me tocó hacer la voz, me acuerdo, de Vicente Fox, pero él ya no era presidente, pero ya ves que sigue y seguía y sigue hablando. Entonces, pues era el clásico del ciertamente, chiquillos y chiquillas, mexicanos y mexicanas. Entonces, era lo clásico que siempre hacíamos voces de los políticos, y cuando hacíamos llamadas por teléfono con ellos, pues nada más nos salíamos de la cabina y nos enlazaban con el teléfono, y pues como si estuvieran hablando con tal o cual personaje. Entonces eso le encantaba a la gente, porque pues sí, de alguna manera mostrábamos esa irreverencia criticando a todos. O sea, yo me acuerdo que criticamos de todos colores, partidos y sabores. Nunca tuvimos problemas fuertes, o sea, sí tuvimos problemas porque nos mandaban cartas o nos hablaban por teléfono de presidencia, parece que por qué habíamos hecho tal cual cosa, bueno, lo clásico. Entonces yo creo que mucho es que la gente precisamente estaba consciente de que nosotros tomábamos las noticias tal cual y las mostrábamos como la gente de pie. Entonces yo creo que uno de los éxitos de ese programa fue también el horario, de 6 a 8 de la tarde. Ok, sí, claro. Lo que le llaman, ¿no?, el horario de regreso, que pues todo el mundo iba regresando de trabajar en el tráfico y con pues sí, el cansancio del día, pero entonces ponían la radio y nos escuchaban a nosotros decir tonterías, locuras, y hacer voces y platicar y cantar y hacer toda la parte amena de la noticia. O sea, que no era el clásico serio de noticiero serio que siempre todo el mundo ya conoce. Entonces, eso yo creo que fue el éxito del programa. Digo, desgraciadamente pues ya pasó todo eso, salimos varios del programa, después ya como que se fue fragmentando, y ahora ya lo que queda ya es un programa como que ya no tiene la esencia de lo que era hace pues ya más de 10 años. Pero a mí me quedó como una experiencia muy agradable, ¿no? Después tuve un año en MBS, un programa que se llamaba Charros contra Gangsters, claro, con Jairo Calixto Albarrán. Ahí nada más iba un día por semana, iba los viernes. Okay. Igual yo empezaba ahí como a hablar de mis cosas y todo, pero luego ya empezó ahí como que no hables mal de tal cual persona, tal cual político, porque son muy amigos de los dueños de la estación y pues no queremos problemas. Entonces ya empiezas a darte cuenta cómo es todo esto así de conflictos de intereses que les llaman. Entonces, pues ya me alejé un poco de eso también. O sea, ya estuve tratando como de no estar tan metido en ese aspecto, también un poco por salud mental y empezar como a buscar otras cosas. Entonces en esa época fue cuando empecé a descubrir que estaban los libros electrónicos, que era como la parte que empecé como a ver como opción para poder autopublicar, porque ya había publicado un libro en la editorial Aguilar que se llama México al Chile, que es este que está aquí. Este libro de México al Chile. Ajá. Fue mi primer libro en el 2012, y pues es una especie como de anecdotario de temas de la política, el cine, la música, los espectáculos. Fue así como una especie de... Que está lleno de diseño también, ¿no? Tú haces... Sí, yo prácticamente armé todo el libro, como una especie también de proyecto audiovisual. También quise hacer como la parte auditiva de esto, pero luego dije, bueno, o me dedico a una cosa o me dedico a otra. Entonces creo que es la parte que a mí me gustó también. El libro le fue bastante bien después, pero yo no lo hice con miras a la elección de ese año, de 2012, sino más bien era como un anecdotario de todo lo que había pasado meses antes, y casi mucho de este material lo publiqué en el periódico Milenio, en la sección de URR, en Resulte Responsable, se llama la sección. Y entonces todo ese material pues luego lo empecé como a adaptar como a la parte gráfica, y ya fue cuando empecé a hacer proyectos de libros. Wow, mira, lo que pasa es que una cosa es la estructura que puedes tú a lo mejor plantearte de todas las ideas que puedes traer,
Y otra cosa muy diferente es hacerlas todas, además, porque eso es lo que has hecho y eso es donde me quiero detener. O sea, no nada más es de, pues, se me ocurre, ¿no? O traigo esta inquietud, porque todo el mundo lo decimos y lo platicamos, e incluso el mexicano tiene mucho el rollo de que cuando lo platicamos sentimos que ya lo hicimos, ¿no? Ya lo platicamos como una victoria, ¿no? Entonces, aquí la gran diferencia, y que por eso quería platicar contigo, es que pues eres en Estados Unidos le dirían un doer, ¿no? O sea, alguien que hace las cosas, ¿no? Y eso está padrísimo. Regresando un poco a lo que platicabas sobre la radio, ¿sabes lo afortunado que fuiste de haber entrado al programa que tú originalmente escuchabas y que después formaras parte de eso? Esas cosas no pasan, Fabián, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿No? Es una cosa absolutamente increíble que te haya sucedido eso, y no solo hablando de estas circunstancias, sino también pensando en que entraste a uno de los programas más exitosos que hubo en la década pasada, sin duda. El Hueso me parece que fue un programa absolutamente legendario que yo y seguramente mucha gente era un obligado de pronto de regreso o camino a el encenderle, por lo que decías del buen horario. ¿Qué época te tocó? Te tocó todo, de Fernando Rivera Calderón, ¿quiénes estaban en ese entonces ahí en...? A mí me tocó, a finales de 2006, principios de 2007, fue la ruptura cuando salió un periodista llamado Salvador García Soto y Cristian Ahumada, que era el duende, era el que hacía esa voz del duende. Ajá. Que creo que él sigue haciendo cosas ahora en Televisa Deportes y cosas, pero ahí se quedó en esa idea. Con Loret creo que estaba, ¿no? Con Loret Alzado también, entonces pues tuvo ahí como que esa parte, yo no lo traté mucho, a García Soto tampoco, me llevaba bien con ellos, pero... Y entonces cuando me llaman, pues sí estaba el equipo original con Enrique Hernández Alcázar, Fernando Rivera Calderón, Marisol Gacé, Martín Durán, y después ya después de mí se integraron más, fue Julio Ordóñez, Susana San José. Entonces como que ya éramos un equipo ya que empezó a crecer, Nacho Lozano después se integró también al equipo. Entonces éramos un relajo, tener 9 voces ahí, entonces era todo un relajo bien hecho, o sea, también no era como que todos hablaban como si fuera aquello jaula de monos, sino que también tenemos como que un cierto lineamiento. Entonces, muchas cosas se fueron dando, pero sí fue una de las cosas que yo no tuve así como que nunca entendí, nunca hacíamos juntas. Siempre yo creo que los programas vamos a hacer la junta y vamos a hablar de lo que se dijo y lo que se va a hacer. Y nunca, o sea, las juntas eran en la estación, en la hora del programa, hablar de ciertas cosas y ya. Pero nunca teníamos como esa parte, digamos, de linear, de darle un lineamiento a ciertas cosas. Yo sé que era muy espontáneo todo. Había mucha irreverencia, mucha improvisación a la hora de hacer el programa. Recuerdo mucho una vez, un día que nos agarró a todos un ataque de risa al aire. O sea, es algo de lo que me acuerdo bastante, que estábamos haciendo un sketch de Agallón Mafafas y de Juan Garrison. Entonces Juan Garrison era Enrique Hernández y yo era Agallón. Seguramente vacilando, vaya a vacilar su pena. ¿Cómo que de dónde? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde qué? Pues de eso de que me van a quitar. Yo todavía ni le pregunto, ya se adelanta. Sí, a ver. No, le digo que usted es esquizofrénico. Dígame, ¿de dónde sacó eso? Está loco. Y luego que eso de los militares rusos, no va a pasar con la lucha. No, ¡ay! No me pegue la cara que soy artista. Bueno, ya dígame de dónde sacó eso. Entonces yo empiezo a leer la parte del guión y entonces Enrique se equivoca y lee mi parte, ¿no? Y entonces yo en el personaje le digo, a ver, baboso, ¿y por qué está usted diciendo lo que yo tenía que decir? Y entonces él se muere de risa y empieza uno y otro y otro y otro, todos muertos de risa al aire, y yo también muerto de risa tratando de salvar la situación. ¿Y por qué se ríe? ¿Por qué no me contesta, baboso? Entonces, él se sigue riendo, yo también me río, los que están afuera de cabina también están riendo, ya la productora nada más nos hace, ya, avíspense, o sea, están ahí todos. Entonces, sí me acuerdo de esa vez, fue así, pero de esa risa que después dices, la vez también que nos fue a visitar Andrés Manuel, como candidato en el 2012, okay. Fue el único candidato que nos fue a visitar, nadie quiso ir, nadie. Peña Nieto. Sí, no, o sea, Gabriel Cuadri por teléfono y como a la mitad de la entrevista, ¡pum!, se cortó la llamada.
ya no pudimos retomar la llamada. Josefina Vázquez Mota tampoco. Entonces, pero Andrés Manuel sí fue, se sentó ahí con nosotros, platicó, escuchó. Y me acuerdo claramente ver su cara cuando empezó el programa y le dice Enrique Hernández, le vamos a presentar una parodia que hacemos de humor, esperamos que le guste. Entonces, ¿te acuerdas mucho de la caricatura de Pinky Cerebro, no? Entonces nosotros hacemos una parodia que se llamaba Peje y Marcelo. Entonces, Peje y Marcelo... Muy contemporáneo, por cierto. Ajá, todavía, pues fíjate. Entonces, en ese entonces decía, la voz de Peje, de Marcelo, estás pensando lo mismo que yo. Y luego decía Marcelo, sí, Peje Manuel, ¿qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar a México. Entonces era, y la voz igual, son Peje y Marcelo. Y tenemos también, ahí era el cerebro de un cuate que se llama Alex Marín Cal, Okay. que es también otro genio, que también él mezclaba los jingles y le ponía voz. Entonces él hizo el jingle de la caricatura. Y yo nomás veía de reojo a Andrés Manuel, que estaba sentado a un lado, así con cara de, híjole, estos se están dando vuelo. Pero aguantó. Exacto, terminó, lo escuchó y le preguntamos, ¿qué piensa de esto? Y yo dice, son muy creativos, me gusta. Digo, pues fue algo que nosotros también vivimos, o sea, vimos como el señor, pues sí, con todo el intolerante y serio, lo que tú quieres que sea, pero él estaba ahí y fue el único que se fue a sentar ahí con nosotros a hablar y recibir carrilla y todo. Y entonces, mucho de esto es precisamente pues, esa parte que hay ciertos políticos a los que sí les gusta y a otros que no les gusta. Yo nunca he tenido bronca. Bueno, solamente una vez me mandó un mensaje en Facebook Vicente Fox. Es que fue como ya un personaje que adoptaste por un rato, ¿no? Ciertamente, cachorros y cachorras, seguimos festejando la Navidad, la mejor época del año, porque hay muchos regalos. Pero no, ya me equivoqué. Si ya estamos en el Día de Reyes, a ver, déjenme cambio. Ya, ahora sí, seguimos festejando el Día de los Reyes Magos. O sea, te dio mucho material para chambear, ¿no? Y de hecho saqué un personaje que se llamaba, era una mezcla entre el Wherever Tomorrow y Vicente Fox, entonces yo le puse el Wherever to Fox. Salía haciendo también con su avatar de libros atrás y hablando Fox, así. Me pone una máscara, dije, pues digo, yo no tengo así como material como para maquillarme y todo. Todavía no tenía este bigote, o sea, ahora sí ya lo tengo, pero en ese entonces sí me daba risa porque pues yo hablaba y salía haciendo la parodia de ambos personajes, ¿no? El Fox con su lengua suelta y el Wherever Tomorrow con su sarta de tonterías que luego decía. Entonces Fox sí me mandó un mensaje y me dice, a ver si ya dejas de hacer de publicar tonterías, me puso así. Y hiciera su cuenta oficial en Facebook y todo. Wow. Yo nada más le respondí, pues a ver si usted ya deja de decirlas, ¿no? O sea, da material para hacerlo. Ya fue la única vez que algún político me reclamó. Luego, una vez también durante el tiempo que estuve en El Hueso, ya en los últimos años, un día me invitaron a una cena de periodistas y la prensa con el Senado de la República. En aquel entonces estaba una compañera que era reportera, Mónica Romero, me invita y me dice, vamos. Le dije, bueno, pues voy a conocer gente. Pues. Entonces me empieza a presentar a todos los senadores. Y en eso llegamos con Manlio Fabio Beltrones, me ve, y entonces mi compañera bien honesta le dice, senador Beltrones, le presento a Fabián Giles, él hace la voz de usted en El Hueso. Híjole. Entonces me puse gracias, ahí, amiga. En el patíbulo me puse ahí, y entonces se me queda viendo Manlio Fabio y me dice, muy bien, seguimos con mucho detenimiento su trabajo. Y te juro que atrás escuchaba de mí la canción del tema del Padrino, así. Sí, claro. Y yo dije, lo bueno es que yo no tengo caballos en mi casa, ni voy a amanecer al otro día con alguna... Subiste a revisar el asiento trasero de tu coche. Exactamente. Así como que dije, no. Le dije, pues qué bueno que le gustó, senador. Nos divertimos mucho haciendo todo el programa. Sí, son muy buenos, nos gusta mucho. Sigan así, sigan así. Y yo así, bueno, pues gracias. Si creemos que decir mentadas y luego ya anexarle groserías y decir malas palabras es ser humor, pues creo que ya ahí es donde empezamos a estar mal, ¿no? Porque
pues antes me acuerdo que decir malas palabras en televisión era así como, algo que a nosotros nos tocó en la radio, en el programa se nos fue alguna vez una mala palabra y nos multaban de gobernación, nos multaban por la mala palabra. ¿Ah, sí? Sí. Hoy no hay nada más común, que escuchar en la radio, que dices, ¿qué pasó? Y hasta los comerciales, o sea, yo me quedo así de ver los comerciales de la cerveza Victoria que dicen la cerveza chingona. Entonces, sí, impensable. En un horario de familia a las 4 o 5 de la tarde y en Canal 2, o sea, dices, bueno, pues esto ya se salió, ¿no? De contexto, ¿sí? Y vemos a tantos estandoperos que ya salen y dicen ventadas de madre de ajos y cebollas hasta para aventar para arriba, y ya creen que eso es el humor. El problema también ahora radica en las redes sociales, que ahora todo el mundo es crítico, todo el mundo sabe de epidemiología, todo el mundo sabe de cocina, todo el mundo sabe de economía cuántica, y no sé, todo el mundo opina de todo. Entonces tú dices, somos opinólogos, entonces ahí es donde también estamos mal. O sea, si dices, eso está mal, bueno, yo como experto en el tema opino, pero también propongo que se haga esto, ¿no? O sea, no nada más digo, está mal, no, está mal, no, qué mal, qué chafas. Bueno, ¿qué propones? Sí, claro. ¿Qué opinas, pero qué propones? O sea, claro. Ese es ahí donde volvemos a lo que tú decías hace rato, ¿no? Del decir, ¿no? Ya decimos que es una victoria porque ya lo dijimos, entonces ya se nos ocurrió. Sí. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. O sea, otra cosa es proponerlo y otra cosa es hacerlo. Oye, déjame regresar rápidamente para dos cosas en la parte radiofónica. Quiero preguntarte sobre este asunto que ya dabas cuenta, decías, ok, hubo momentos en la radio, como puede ser WFM y Rock 101, después Radioactivo, o sea, que eran proyectos completos, en donde, que creo que fuimos muy afortunados porque era un momento en la vida en donde prendías la radio y a la hora que lo prendieras había algo bueno, ¿no? Que era así de, hoy es algo impensable, pero después viene a proyectos completos de estación de radio exitosos a programas unitarios exitosos. Uh-huh. Y yo creo que El Hueso fue uno de ellos. O sea, ya a lo mejor si la estación que le daba voz y casa, bueno, le sigue dando, que es en el 96.9, a lo mejor tenía otros proyectos que también eran exitosos, pero este fue un programa que se volvió muy exitoso, porque yo recuerdo también que la gente lo que decía es que estos cuates son frontales, ¿no? Estos cuates hablan sin tapujos. Y eso, pues, es una gran pista de lo que quizás la gente quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar, ¿no? Que regresamos a lo mismo, hablamos un poco del humorismo. ¿Será que estas fórmulas radiofónicas se nos están acabando? ¿Se nos están acabando las formas de presentar las cosas para que se vuelvan proyectos exitosos? Yo creo que sí, porque tendremos que llegar al parteaguas de que por qué antes los programas, bueno, primero las estaciones y luego los programas eran exitosos, porque pues obviamente la radio era el único medio que teníamos al alcance junto con la televisión, pero la radio siempre ha sido ese medio portátil, que todo el mundo tenía un Walkman o en el coche escuchabas el radio autoestéreo. Y en cambio la televisión pues tenías que llegar a tu casa y prender el aparato de televisión, y en cambio la radio te podía acompañar a cualquier parte. Entonces yo creo que después eso lo vino a sustituir el internet con los primeros intentos que fueron de radio por internet, y luego ya los podcasts, que fue como ya la parte que ya vino a permear todo esto de que entonces ya la gente decía, pues ya me perdí el programa de radio, pero está el podcast. Bueno, pues entonces lo escucho y ya a la hora que puedo ya lo puedo tener, sin necesidad de estar atado a un horario y de ver qué horas voy a estar consciente de que quiero escucharlo. Entonces, eso es lo que yo creo que ha abierto toda esta situación, ¿no? De parteaguas de lo que era la radio hace 20, 30 años a como es ahora, que pues ya, digo, yo escucho la radio cada vez que me acuerdo, o sea, si me acuerdo de algo, pues realmente me acuerdo de un programa, lo pongo y ya incluso lo hago por internet, ya no lo hago por un aparato. Hay gente que ya no tiene aparatos radiofónicos en casa, o sea, exacto, ya lo escuchan por el celular o por el celular o en la computadora. Sí, exacto. Entonces yo creo que de ahí ya parte mucho el aspecto de que pues ya el radio ya no lo ves como ese aparato o ese medio de comunicación que podías tener a la mano en tu radio de pilas y hacer cosas que podías hacer con el Walkman. Y hay grandes voces, como César Alejandre, por ejemplo, que era un maestro, claro. Exacto, y el maestro Roberto Morales también, con sus cátedras de jazz, y yo escuchaba de chavito y decía, no, este señor sí es... Que lo imitas, por cierto, ¿no? Sí, pero es una eminencia, sí. Pero es un homenaje, o sea, yo cuando hablo
Estamos aquí en la voz de Jazz FM Stereo, 104.1 MHz, transmitiendo desde la Torre Latino en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que te queda grabado en la mente y en el corazón de la radio, de hacer radio? Pues te digo, yo creo que fuimos, como tú bien decías hace rato, afortunados de estar en una época y en un momento específico de la radio en el que, te digo, retomamos muchas cosas que se dejaron de hacer. Pero lo que yo recuerdo muchísimo es el cariño de la gente y el fervor con que nos veían y nos escuchaban y nos mandaban saludos y cuando íbamos a transmitir fuera de la cabina nos rodeaban y se tomaban fotos con nosotros y nos saludaban como si fuéramos grandes cuates, gente que conocían, o sea, y esa es la parte humilde, ¿no? De uno, de no decir, bueno, pues yo soy locutor y háganse para allá, no, al contrario, o sea, a mí me encantaba, o sea, y ahora una foto, ahora grábame por favor un titieto de no sé quién, y grábale, salúdale a mi tía que no sé qué, y ahí nos ponían el teléfono y sí, saludos señora, a ver, saluda a mi tío como Fox, y entonces ahí nos ponían, entonces, y yo ciertamente chiquillo te quiero decir que ya te portes bien. Grandes anécdotas, de hecho la última anécdota que me acuerdo de la FIL fue cuando vino, bueno, nos tocó la última vez que estuvo García Márquez de visita en la FIL. Entonces ese día en la noche fuimos a la fiesta de inauguración en el Salón de Veracruz y estaba llenísimo y García Márquez estaba dentro y no lo dejaban salir y entonces le digo a mi amigo Martín, le digo, vamos a acercarnos a ver si lo podemos saludar. Entonces ya nos acercamos y en eso García Márquez se para, quiere salir, no lo dejan, va empujándose y todo, y entonces yo lo veo y lo saludo y le digo, Gabo, y me agarran la mano y entonces ya lo agarro y lo jalo y le ayudo a salir. Entonces cuando se acerca me dice, nunca, te doy un consejo, nunca seas famoso. Digo, ¿por qué no te dejan salir de ningún lado? Entonces ya, no, pues muchas gracias, y boom, ya se salió. Yo creo que va a suceder finalmente una cosa al revés, que es que el podcast es el que va a nutrir el contenido de las estaciones de radio. O sea, los programas generados como podcast van a ser adquiridos por las estaciones de radio porque los contenidos están fuera, los contenidos están cambiando, se están transformando demasiado y claro, quizás están no en la radio, están en otros canales además, entonces falta todavía ver, yo creo, muchas cosas. Querido Fabián, muchísimas gracias por todo. ¿Dónde podemos ver tu obra visual? Eso es importantísimo. En todas las redes sociales estoy como Fabián Giles, Okay. En Facebook, Instagram, Twitter, estoy como Fabián Giles. Tengo también en las plataformas donde publico los libros, que es Apple Books, Google Play, Amazon Kindle, igual ponen ahí Fabián Giles y aparecen ahí. Pues, los varios libros que tengo de cultura visual, collage, trabajos de fotografía y un poco ahí del humor político de lo que hice hace 6-7 años. Y pues prácticamente, pues sí, los invito a que escuchen estos podcasts que estamos haciendo de Cubierto, pues, que es ahorita el más reciente que estoy haciendo, Cubierto. De libros, pues acabo de autopublicar libros sobre la cuarentena. Okay. Hice un libro de poemas, porque también se me ocurrió hacer un libro de poemas el año pasado, y pues, estando aquí en el encierro, pues hacer alguna especie de catarsis. ¿Por qué no? Ajá, entonces es un libro que se llama Poemas desde la cuarentena. Después hice otro libro que se llama Mis días en la cuarentena, que son fotografías que tomé en los alrededores de aquí de la zona donde vivo y la última vez que fui a la ciudad. En fin, digo, son cosas que pues, me han servido a mí como para experimentar esa parte creativa. Y por último, el collage, pues estoy organizando algunas cosas. Voy a hacer unas cosas, te pongo una premisa, voy a hacer unas cosas con unos personajes que son estos. Un diablito y una calaverita, que son de una amiga que los produce, se llama Mariana. Padrísimo. Vamos de Mayep y ellas están hechos a mano, o sea, están pintados a mano, están cosidos y hechos a mano. Wow. Y entonces estoy ahorita trabajando en un proyecto de estos personajes. Y pues de libros, pues espero publicar pronto un libro sobre este sexenio, porque también es lo que he estado haciendo. Ahí en Instagram pueden ver también como mucho de mi trabajo, y en Facebook estoy como Fabián Giles, y les digo, casi en todas, en Pinterest también, que también por ahí lo voy a estar también. Pueden ver todo el trabajo de visual que he hecho en los años recientes. Buenísimo. Muy bien, pues Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta sabrosa charla, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, siempre de ti, de lo que hagas, de lo que lances, y seguramente también de pues todo lo que tienes que presentar, mucho más cosas en la radio, que seguramente pronto estaremos de vuelta escuchándote, pero por lo pronto, pues ahí están los podcasts. Así es que gracias, Fabián.
Gracias a ti, Eric, por esta invitación. Pues un gusto, como siempre, estar platicando contigo. Igualmente, muchas gracias. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya saben, estamos cada semana con un nuevo video. Este es Por Vía de Mientras y los espero en el próximo. Adiós.